Bienvenidos, manitas. Hoy voy a decorar esta vieja caja de cartón. Para ello voy a necesitar la parte de los bolsillos de un pantalón vaquero. ¿Queréis ver qué hago con él? Acompañadme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser conseguir un fondo blanco al exterior de la caja. Para ello yo estoy utilizando una imprimación todoterreno, que es lo que tengo en estos momentos, pero podéis utilizar gesso o pintura acrílica blanca. Voy a empezar pintando la base para crear un fondo. Para ello voy a utilizar dos tonos de marrón, un siena natural y un marrón óxido. Un marrón claro y un oscuro, los tonos que vosotros prefiráis. El primer marrón que aplico, el siena natural, una capa bien extendida en toda la superficie y dejamos secar. Pasamos a aplicar el segundo marrón y os había dicho que iba a utilizar el marrón óxido. Cambio de idea, voy a utilizar marrón chocolate, que es más oscuro. En un cacharrito colocamos la pintura y vamos a necesitar un retardador. Con esto conseguiremos que la pintura tarde más en secarse, que sea un poquito más líquida y que pierda un poquito de su opacidad, que sea un pelín más translúcida. Y vamos a aplicar más o menos la misma cantidad de retardador que de pintura, un poquito menos de este producto. Y nos vamos a preparar trozos de papel. También podemos utilizar bolsa de plástico. Seguro que ya sabéis lo que voy a hacer. Voy a ir por partes para no estropear lo que voy haciendo. Haré primero este lado, esperaré que se seque e iré haciendo los otros laterales. Vamos aplicando la pintura. Vamos a aplicar un poquito más de cantidad de lo normal. El papel lo arrugamos. Y ahora lo vamos a aplicar en la superficie, presionar un poquito y retirar el papel sin arrastrar. Y dejaremos secar. También podemos secar con un secador o pistola de calor. Una vez ya está seco, paso a hacer un flotado con el marrón chocolate por los bordes. Pincel angular, como siempre, humedecido en agua. Mojamos la puntita en pintura y extendemos en una superficie. Y para terminar nuestro fondo, con un rotulador de pintura acrílica negra, voy a hacer un falso pespunte todo alrededor. Y ya tendremos listo nuestro falso cuero. Una de las tantas maneras que hay para hacer estos fondos. Pues la base, así es como ha quedado y ya la voy a dar por terminada. Falta barnizarla. Al interior no tenía pensado hacerle nada, pero he cambiado de opinión. Lo que de momento le he hecho ha sido pintarle el borde con el mismo siena, el marrón clarito que utilicé en el exterior, y cuando ya se seque el interior lo forraré. De momento así es como va quedando. Ahora pasamos a la tapa y aquí es donde vamos a utilizar nuestro pantalón vaquero. Seguro que esta manera de decorar ya la habréis visto un montón de veces. Tiene más tiempo que el hilo negro, pero yo no lo había hecho en el canal, así que hoy es el día. Vamos a simular con pintura un pantalón vaquero en la tapa. Para ello voy a utilizar este azul oscuro, es de la americana Midnight Blue, pero bueno, cualquier azul que os guste os sirve. Y también vamos a utilizar de nuevo el retardador. Tenemos que recortar el trocito de pantalón
justo para cubrir toda la zona que queremos pintar. Yo voy a hacerlo en la parte alta y en los 4 laterales. De entrada voy a aplicar pintura en esta parte y en estos 3 laterales. Este de aquí, que es la parte alta de la tapa, lo haré después porque quiero que la cinturilla del pantalón se me marque aquí arriba, no en el lateral. Después con otro trocito de pantalón vaquero haremos este lado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el marrón chocolate en la base de la caja. En un cuenco colocamos la pintura y un poquito menos de retardador, la misma cantidad pero un poquito menos. Humedecemos el pincel y vamos a ir aplicando la pintura. Como hicimos antes, no tiene que ser una capa uniforme, pero que esté bien extendida. Y vamos a ser generosos con la pintura. Y ahora es cuando ya vamos a colocar nuestro pantalón, la parte del derecho hacia la pintura. Y vamos a intentar no arrastrar el pantalón, sino dejarlo caer sin arrastrar e ir presionando poco a poco. Vamos a ir presionando sobre todo por la zona de las costuras. Ahora es el momento de levantar el pantalón. También lo vamos a ir a hacer con cuidadito para no arrastrar. Y esto siempre es una sorpresa. A ver cómo nos ha salido. Bueno, ni tan mal, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a dejarlo que se seque. Como lleva el retardador, va a tardar un poquito más. Y ahora vamos a resaltar algunas de las costuras. Este bolsillo, por ejemplo, veis que el borde se ha quedado bastante marcado. Este de aquí, más o menos también. Pero, por ejemplo, estas costuras de aquí, bueno, pues no se aprecian demasiado. Así que vamos a empezar ahora a hacerle detalles. Voy a hacerle otro flotado, igual que hice en la base, pero esta vez utilizando el mismo azul para resaltar y darle relieve a esas costuras. El siguiente paso va a ser hacer el falso pespunte del pantalón vaquero. Voy a utilizar el amarillo mostaza y un pincel eyeliner súper delgadito, el 000. Yo estoy utilizando este. Antes de terminar la caja voy a proteger la pintura, la tapa con un barniz en acabado mate y la base en un barniz en acabado satinado. Pasamos a forrar el interior, lo voy a hacer con cartulina y papel decorado. Para los laterales, como hacemos siempre, cartulina en azul marino, medimos el alto del lateral y a la medida esa le quitamos unos 2 o 3 milímetros para que quede un margen y que el papel no llegue justo al borde de la caja. Las más largas con la medida justa del ancho y las más cortas, la medida que tengáis en vuestra caja, más 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado, para crear estas pestañitas y que cubran las esquinas. Para la parte de abajo, la pestañita que solemos cortar para que cubran esta esquina de aquí, como mi papel decorado, bueno, los papeles de scrap todos miden 30,5 por 30,5. Esta caja de ancho es más grande, con lo que no me da, así que la pestañita
que vamos a dejar aquí en la parte de abajo, normalmente lo hacemos de 1 centímetro. Bueno, pues esta vez lo he hecho de 3 centímetros, para que cubra bien toda esa zona y después poder pegar mi papel centrado. Pues vamos a ir pegándolo con cola blanca. Pues de esta misma manera forraremos la parte de abajo. Pues ya tenemos lista la caja, el interior forrado. Ya tan solo nos queda colocarle el último detalle. La etiqueta del pantalón que he utilizado, que retiré previamente, y se la voy a pegar aquí en su sitio. La pego con cola blanca y ya tendríamos la caja lista. Con tan solo pintura hemos podido decorar una vieja caja de cartón. En la tapa hemos simulado unos vaqueros y en la base un falso cuero. Para una habitación juvenil me parece ideal. Espero que os guste la idea de hoy. Regalarme like al vídeo y compartirlo. Y si no estáis suscritos, hacerlo para no perderos ninguna idea que os comparto. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.